resultado de aprendizaje de este tema es simular un proceso productivo sencillo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver las siguientes etapas. Vamos a ver el planteamiento del proceso de producción, tipo de producto, cantidad de producción, capacidad de almacenamiento. Vamos a ver la parte de presupuestación, estimación del costo, presupuesto de producción, materiales, mano de obra y gastos. Vamos a ver la fijación del precio. Vamos a ver la descripción del proceso productivo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En la parte del mapa, lo que vimos la última vez. Y la última etapa, elaboración del producto. En este momento quiero decirles algo importante. Esta semana iniciamos con este proyecto. Ustedes van a tener que elaborar un producto. Entonces, yo quiero también ser claro con esto. O sea, no tiene que ser algo complicado. ¿Qué puede ser? Hacer un jugo de naranja, hacer un desayuno, hacer un arroz con leche, unas empanadas, no sé, unas tortillas, algo sencillo y preferiblemente algo que ustedes puedan consumir en su casa, algo que regularmente incluso hagan en sus casas, pero en este momento lo vamos a hacer con el fin de que sea algo más bien didáctico, ¿verdad? Algo para aprender sobre lo que estamos haciendo productivamente, ¿ok? Entonces, primero eso, vamos a tener que elaborar un producto. Segundo, van a tener que mandarme fotografías del proceso, ¿verdad? No es inventar. Y tercero, va a poder ser individual, va a poder ser en parejas, va a poder ser en grupo. Eso ustedes lo deciden. Eso ya no es ningún problema. Ustedes ven si lo quieren hacer solos o solas o si lo quieren hacer en grupo. Vamos a empezar con la pregunta exploratoria de esta semana. La pregunta dice, imagine que va a planear elaborar un almuerzo en su casa el próximo fin de semana. Una comida, ¿verdad? Para celebrar algo especial. La pregunta es, ¿qué aspectos debe considerar para planear este almuerzo para que todo salga bien? Entonces, ¿qué va a pensar usted hoy para ese almuerzo que va a ser en el fin de semana, pensando en que todo vaya a salir bien? Les doy unos minutos para que vayan pensando al respecto.
Excelente, excelente, Pablito. Bueno, vean qué completo, ¿verdad? Aparte del dinero, hay que pensar también cuántas personas van a ir al almuerzo. Eso, eso también va a afectar mucho en qué les puedo dar de comer. No es lo mismo hacer un almuerzo con 10.000 colones para 5 personas que hacer un almuerzo con 10.000 colones para 20, 30, 40 personas, ¿verdad? Pablito decía sobre los manteles, los cubiertos, los platos. Bueno, también hay otras cosas en las que nos podemos enfocar, como la música, la decoración, qué tipo de comida es la que vamos a preparar. También podríamos pensar en si vamos a preparar la comida o vamos a contratar a alguien para que prepare la comida, o si vamos a comprar la comida en algún tipo de restaurante, por ejemplo, comprar pizza, comprar pollo y no tener que prepararlo, ¿verdad? El punto aquí, lo importante es que vean cómo, aunque no hemos preparado ningún almuerzo, hay una etapa antes de preparar ese almuerzo en el que nosotros planificamos lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Entonces, aunque no estamos ahí todavía, pues ya podemos saborear qué es lo que queremos que suceda en ese fin de semana. Ya podemos darnos una idea del tamaño del almuerzo, podemos darnos una idea de un montón de aspectos, ¿verdad? Aquí lo importante, cuando nosotros planificamos algo como esto, es pensar en lo que yo quiero y también trazar un camino que me lleve a esa meta, que es tener ese almuerzo con la calidad que yo deseo, con la cantidad de personas que yo deseo, con la cantidad de dinero que yo tengo para gastar, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos todo un proceso que se va dando en este proyecto, que sería hacer un almuerzo. Podemos ver que aunque hacer un almuerzo sea algo muy casero, algo muy cotidiano, pues a nivel de los negocios, pues también tenemos procesos de planificación, procesos de presupuestación, procesos en los que tenemos que analizar cuáles son los recursos que tenemos. Como les decía antes, tampoco es lo mismo hacer un almuerzo con 10.000 colones que hacerlo con 100.000 o con 50.000 colones, ¿verdad? Entonces hay una serie de aspectos que no tienen que ver precisamente con la planificación, sino que son detalles que van a afectar más bien lo que yo voy a planificar: cuánta gente va a llegar, cuánto dinero tengo disponible, qué tipo de comida es la que le gusta a mis invitados, ¿verdad? Yo no voy a hacer una carne asada si tengo invitados veganos, por ejemplo. Yo no voy a hacer comida con maní si alguno de mis invitados es alérgico. En general, ¿verdad? Hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que ir pensando. ¿Qué sucede? Que si nosotros nos brincamos esta etapa de planeación, pues resulta que el día que llegamos, hacemos el almuerzo, de ahí no planificamos el tema del maní y a una persona le da una reacción alérgica. Entonces eso sería un gran problema. Entonces, en la parte de planificación también es importante anticiparnos a los problemas que podamos tener, resolverlos antes de que se den, estar listos para estos problemas. ¿Ok? Vamos entonces a ver un poquitito el tema de presupuestación. Bueno, algo rápidamente, pensar que hay 3 niveles de planificación. Tenemos una planificación estratégica. Esa planificación es la planificación a muy largo plazo. Después tenemos la planificación táctica, que es una planificación a mediano plazo. Podríamos hablar de la planificación que tiene que ver tal vez con un año.
Y tenemos la planificación que es operativa, o sea, la de muy corto plazo. La planificación del almuerzo sería una planificación operativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo que vamos a hacer en el corto plazo, tiene acciones de muy corto plazo. Esa planificación operativa debe estar alineada con la planificación táctica y la planificación estratégica, pero son diferentes, están aparte. Es importante, Pablito y chicas, comprender que el presupuesto es un plan, ¿ok? Es un plan. No es un control, no es una dirección, no es una forma de organizar, sino que es una forma de planear. Por eso, en la parte que reflexionamos sobre el almuerzo, pudimos ver que cuando nosotros planeamos un almuerzo, una parte de esa planeación del almuerzo es el presupuesto, ¿ok? Entonces, Chenoa nos decía que el plan es un documento, sí. Digo, el presupuesto es un documento, sí. Es un documento donde yo planifico. No siempre tiene que ver específicamente con dinero, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Qué puedo planificar yo? Yo puedo planificar las ventas, puedo planificar cuántas unidades voy a producir, puedo planificar cuántos materiales voy a comprar, puedo planificar cuántos salarios voy a pagar en el mes. En fin, hay muchos aspectos que puedo planear además del dinero. El presupuesto efectivo es uno de los presupuestos, digamos, más comunes. Y al menos cotidianamente, pues nosotros también hacemos ese presupuesto, ¿verdad? Mi papá o mamá me da 5,000 colones y yo tengo que hacer un presupuesto y decir, bueno, estos 5,000 colones, 1,000 colones son para pases, 1,000 colones son para recargar el celular, 2,000 colones son para comprarme algo de comer en algunos recreos. Eso es un presupuesto que tiene que ver con efectivo, ¿verdad? Pero no es el único. Bueno, es importante comprender que el presupuesto se expresa en unidades físicas y en unidades monetarias. Por ejemplo, supongamos que yo vendo celulares. Entonces yo hago un presupuesto de cuántos celulares tengo que comprar en el mes para revenderlos. Eso es una unidad física, cuántos celulares. Ahora, si yo digo que tengo que comprar 100 celulares y cada celular cuesta 100,000 colones, entonces yo presupuesto que en el mes tengo que comprar 10 millones de colones en celulares, que son esos 100 celulares. En este momento lo estaría expresando en unidades monetarias. ¿Cuánto dinero significan esos 100 celulares? Los presupuestos normalmente están expresados en números, que pueden ser unidades físicas o unidades monetarias. Ok, podemos ver algunas ventajas de los presupuestos. Bueno, lo que les decía al principio, los presupuestos nos permiten adelantarnos a algunos problemas. Por ejemplo, resulta que para el almuerzo yo necesito 20,000 colones, pero me doy cuenta que solo tengo 15,000. Entonces ya yo sé que el día que yo haga el almuerzo voy a tener un problema. Me van a hacer falta 5,000 colones. Ya yo me puedo adelantar y buscar, ya sea que alguien me preste los 5,000 colones, que me den fiado en la pulpería, pero ya yo puedo empezar a ver cómo resolver ese problema antes de que suceda, porque esa es la idea de planear, ¿verdad? La idea de planear es ir observando la situación y no que en el momento tenga yo que estar resolviendo algunos problemas. Establecimiento de objetivos más claros y específicos por parte de la dirección de la entidad. El presupuesto implica contar con una organización bien definida en sus niveles
y áreas de responsabilidad, autoridad y comunicación. Facilita la concertación de compromisos en el corto plazo. Motiva al personal de la empresa a involucrarse con las cifras, pues es más fácil explicar de esta manera los objetivos a lograr. Presenta indicadores financieros y administrativos con anticipación. Vincula a la organización con los escenarios económicos del futuro. Está relacionado con la eficiencia operacional y es una herramienta para el empleo óptimo de los recursos. ¿Ok? Entonces, esos son principalmente las ventajas de hacer un presupuesto. Ok, vamos a ver las principales limitaciones. En ocasiones, los presupuestos se basan en estimaciones, lo cual eleva el riesgo de alcanzar las cifras. Entonces, gente, aquí pongan mucha atención, por favor. Un presupuesto va a tener dos aspectos muy importantes que van a significar que el presupuesto esté bien hecho o que esté mal hecho. La primera parte es básicamente matemática. ¿Qué significa eso? Sumar donde hay que sumar, multiplicar donde hay que multiplicar, poner los números correctamente. Es una parte matemática de cómo hacer el presupuesto correctamente. Digamos que esa es una parte sencilla, es hacerlo como yo les voy a enseñar a hacerlo. Pero hay otra parte que es más importante, porque un presupuesto puede parecer estar bien hecho y ser un desastre. Y el tema es que el presupuesto se basa en estimaciones. El presupuesto se basa en estimaciones. Entonces les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en la unidad didáctico-productiva. ¿Qué sucede si yo hago un presupuesto de ventas de la unidad didáctico-productiva? Digamos la soda del colegio, por decirlo así. Resulta que yo por mes normalmente vendo 100,000 colones, supuesto. Pues, ¿qué pasa si yo hago un presupuesto y digo que en octubre voy a vender 20 millones? Puede ser que el presupuesto matemáticamente esté totalmente correcto, las multiplicaciones bien hechas, las sumas bien hechas, los números bien hechos. Pero el fundamento del presupuesto es que yo voy a vender 20 millones. Y eso es algo que no va a suceder. Entonces, ese presupuesto, aunque parezca que está bien hecho, es un presupuesto que no sirve. ¿Por qué? Porque las estimaciones que yo estoy utilizando son erróneas, son equivocadas. Para yo hacer un buen presupuesto, tengo que tratar de basarme en información que más o menos me pueda permitir llegar a una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a venir a vender arroz con leche aquí al colegio, y yo sé que aquí en el colegio hay, no sé cuántos son la verdad, pero digamos que son 300 estudiantes, pues yo no puedo hacer un presupuesto pretendiendo vender 800 tazas de arroz con leche en un recreo. No tiene sentido. Entonces, aunque yo haga todos los números correctamente dentro del presupuesto, al yo basarme en algo que no va a suceder, pues ya ese presupuesto no me va a estar funcionando. Hay que tener cuidado en ese detalle, es muy importante. Segundo, se suele dar mucha importancia a la estructura del presupuesto, olvidando su finalidad. Aquí entramos en otro punto importante, gente. Yo ahorita les voy a explicar a ustedes cómo se hace un presupuesto de producción, ¿verdad? Pero cuando ustedes hagan la tarea, como va a ser un producto, digamos, tan pequeño,
ustedes van a ver que van a tener que hacer el presupuesto más simple de lo que yo les voy a explicar. Aquí tenemos que ver este punto. La estructura del presupuesto no es lo más importante, sino que se adapte a lo que yo necesito, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan el presupuesto, en vez de poner inventario inicial, inventario final, lunes, martes, miércoles, jueves, no, porque ustedes no van a hacer la producción durante meses o semanas, solo es una sola vez. Entonces van a tener que hacerlo más pequeñito, más sencillo de lo que vamos a ver. Es importante no obligarnos a pegarnos a una estructura solo porque es la que el profe enseñó. No, tengo que ver cuál es la finalidad de mi presupuesto y adaptar la estructura del presupuesto a lo que yo necesito. No hacerlo al revés, no adaptarme yo a la estructura de un presupuesto. Si un presupuesto, por ejemplo, trae publicidad, presupuesto de publicidad, y resulta que en mi empresa yo no utilizo publicidad, pues sencillamente pues elimino esa parte porque no viene al caso con lo que yo necesito. Ahora bien, si yo tengo publicidad, pues claro, tendría que hacer uso de esa estructura de presupuesto de publicidad. Pero lo importante es que el presupuesto que yo estoy utilizando se adapte a lo que yo requiero, a lo que yo estoy haciendo y lo que yo necesito planear. Siguiente punto, dice que el presupuesto puede ser motivo de discordia entre áreas funcionales. O sea, pueden haber discusiones entre áreas funcionales. ¿Qué podría suceder? Bueno, resulta que el departamento de producción dice, bueno, yo voy a producir 10,000 unidades, pero para producir esas 10,000 unidades el departamento de compras tiene que traerme a mí la materia prima. Pues resulta que el departamento de materiales, de compra de materiales, puede llegar y decir, no, pero es que yo no tengo la capacidad de comprar eso que usted está presupuestando. Pueden haber algunas discusiones a raíz de los diferentes presupuestos que podemos hacer en la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa no es como decir un solo ente, es una organización que tiene diferentes personas, diferentes departamentos, y todas estas personas van a verse afectadas por lo que se presupueste. Entonces, obviamente, si yo soy el que hago el arroz con leche y Chenoa es la que hace las compras, pues si yo voy a hacer 100 arroces con leche, 100 tazas de arroz con leche, pues yo necesito que Chenoa me traiga el arroz suficiente, ¿verdad? Pero y resulta que Chenoa dice, no, pero es que yo necesito ir más despacio con las compras, los proveedores me duran tantos días en entregar, o Chenoa dice, bueno, yo lo hago, pero es que el de finanzas nunca me pasa el dinero para hacer las compras a tiempo. Entonces en el de finanzas necesito que tenga el dinero listo. Y entonces el de finanzas viene y dice, bueno, es que lo que pasa es que a mí las ventas me las depositan hasta fin de mes y ustedes me están pidiendo que a principio de mes haga las compras. Ven, entonces se pueden dar una serie de situaciones donde los departamentos van a tener que irse organizando y ponerse de acuerdo con el tema del presupuesto que se esté realizando, ¿verdad? Y por última, la última desventaja o limitación, se espera muy pronto sus resultados cuando se implanta por primera vez. Entonces, ahí es tener paciencia a que los presupuestos se vayan cumpliendo con el tiempo. Nosotros vamos a ver, no exactamente, pero más o menos vamos a ver el presupuesto maestro. Vamos a empezar con un presupuesto de ventas a partir de lo que yo pienso vender. Recordemos, lo importante del presupuesto de ventas es que yo me base en buena información, no inventar algo muy loco. Vamos a ver, si ya yo sé que más o menos se venden 20 tazas de arroz con leche, pues yo no voy a presupuestar 30, 40, 50. O si presupuesto más, pues ya yo tendría que decir, bueno, voy a vender en el colegio y también voy a vender en una escuela. Entonces ya yo puedo ir pensando en hacer alguna modificación para amplificar mi cantidad de ventas. Pero tengo que basarme, este presupuesto es un presupuesto que es básico, muy importante.
tener muy buena información respecto a cuánto es lo que yo pienso vender. Nunca vamos a saber cuánto es lo que vamos a vender. Imagínense que nosotros pensamos vender algo y resulta que la semana siguiente hay una pandemia y cierran todo el país y ya yo no pude vender. Hay cosas que pueden suceder, hay situaciones que se pueden dar que me van a limitar las ventas. Pero yo, dentro de un panorama normal, puedo suponer más o menos cuánto voy a vender. Muy importante en este presupuesto esa parte, ser realistas con lo que yo voy a presupuestar. Ahora, si yo voy a presupuestar vender 20 tazas de arroz con leche, pues ahora tengo que producirlas, ¿verdad? Entonces ahí hago el presupuesto de producción. Este presupuesto de producción va a ir enlazado directamente con el presupuesto de ventas, pero tiene un detalle. Si yo me dedico a vender arroz con leche y del día anterior me quedaron 5 tazas de arroz con leche, pues ya yo hoy no tengo que hacer 20, tendría que hacer 15 porque ya del día anterior me quedaron 5. Entonces ahí es donde ya lo que yo voy a vender no es exactamente igual a lo que yo voy a producir, porque eso va a depender de si yo tengo una bodega y cuánto producto terminado tengo en esa bodega. En este caso la bodega sería la refrigeradora de mi casa. Ahora, vamos a tener un presupuesto de materiales. Y también ese viene muy de la mano del presupuesto de producción. Si yo tengo que producir 15 tazas de arroz con leche, pues necesito el arroz, la leche, el azúcar, etcétera, que necesite el arroz con leche para producir esas 15 tazas. Pero aquí también viene el otro aspecto. ¿Tengo leche en la refrigeradora? ¿O tengo que comprar toda la leche para la producción? ¿Tengo que comprar la leche para las 15 tazas de arroz con leche o voy a comprar la leche de mañana y de pasado mañana también? Entonces aquí es donde ya nosotros vamos a tomar decisiones de cómo queremos manejar la materia prima. Tenemos el presupuesto de mano de obra o el presupuesto de salarios. Y aquí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto voy a durar haciendo el arroz con leche? Si lo voy a hacer yo, no significa que ya no existe un costo de salario, pues yo debería pagarme a mí un salario. El arroz con leche está teniendo un costo, alguien lo tiene que hacer. Entonces yo digo, bueno, haciendo el arroz con leche duro 1 hora y mi salario por hora son 1.500 colones, 2.000 colones, algo así. Entonces yo tengo que presupuestar ese tiempo, ¿verdad? Después tenemos un presupuesto de costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Excelente, Jimena. Son esos costos que nosotros no podemos ver en el producto así directamente. Por ejemplo, en el arroz con leche, pues yo podría pensar en el alquiler. Ojo, que estamos hablando de algo pequeñito, pero ustedes no se van a meter a la cocina de una soda y le van a decir al dueño, hey, voy a cocinar un arroz con leche. No, ¿verdad? Tienen que pagar un alquiler de una cocina. Aunque lo fueran a hacer en su casa, es lo mismo del costo del salario, ¿verdad? Aunque ustedes no se estén pagando un salario, igual existe el costo. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de arroz en mi casa, yo no voy a decir, no, ese kilo de arroz no es parte del costo porque yo lo tengo en la casa. No, ese kilo de arroz pues yo lo estoy poniendo, pero es parte del costo. Es lo mismo con los gastos indirectos. El uso de la cocina, el alquiler de la cocina, el alquiler del local. Yo no lo veo reflejado en el arroz con leche. La cuchara, resulta que tengo que comprar una cuchara para que la persona se coma el arroz con leche. Pues la cuchara, pues yo la puedo ver ahí, pero no es parte del producto como tal. Es como una ayuda para que el producto funcione. Claro que tengo que comprar una taza, tengo que comprar una bolsa para entregar el producto, tengo que comprar una cuchara. Tengo que tener algunos otros costos como la electricidad, el agua para lavar los trastes, los pases que voy a gastar desde la casa hasta traer el arroz con leche al colegio.
Son costos que yo voy a tener, pero que no se ven en el arroz con leche, ¿verdad? No se ven directamente, como si se ve el arroz, como si se ve la leche, como se ve el azúcar, como se ve mi trabajo al haber cocinado ese arroz con leche. Ok, ya tenemos entonces presupuesto de ventas, producción, materia prima, el de mano de obra y el de costos indirectos. Después de eso, en vez de estos que vienen aquí un poco separados, ahorita los vamos a ver. Vamos a hacer un presupuesto de gastos. Estos gastos son gastos adicionales que no son los mismos costos indirectos. ¿Como cuáles? Principalmente cuando hablamos de gastos de ventas, administrativos y financieros. Entonces, por ejemplo, resulta que yo traigo el arroz con leche al colegio y yo se lo doy a Jimena y le digo: Jimena, por cada arroz con leche que usted venda, le voy a pagar 100 colones. Eso es un gasto de ventas, es una comisión que yo le voy a dar a Jimena por cada arroz con leche que venda. No es un costo indirecto, porque no es parte del producto, ni siquiera indirectamente, sino que es un gasto que tiene que ver precisamente con la venta. Después tenemos los gastos administrativos. ¿Cómo qué? Como la contabilidad, la administración, pagarle a la persona que hace los presupuestos, gastos en papelería, algunas otras cosas que tienen que ver con la administración y no con el producto como tal. Y para terminar tenemos los gastos financieros, que básicamente es cuando yo pido un préstamo. Yo digo, bueno, resulta que no tengo dinero, necesito 20,000 colones para hacer el arroz con leche. Pido un préstamo y me cobran, no sé, 500 colones de intereses por los 20,000 colones. Esos 500 colones son un gasto financiero por el dinero que me están prestando. Entonces esos intereses van a venir como gastos financieros. Vamos a hacer un solo presupuesto de gastos adicional para el presupuesto. La tarea de esta semana tiene 3 partes. Es una tarea un poquito más detallada que las que hemos venido haciendo últimamente. Va a tener un proceso un poco más largo. Bueno, lo primero, les recuerdo que la tarea puede ser individual, en pareja o en grupo, que van a tener que elaborar un producto en la realidad. O sea, si ustedes escogen hacer jugo de naranja, pues van a tener que hacer un jugo de naranja, no sé, 1 litro, 2, 3 litros de jugo de naranja, lo que sea. Si ustedes dicen que van a hacer arroz con leche, pues van a hacer una olla de arroz con leche, no sé, 10 tazas de arroz con leche o 5, o las que sean. Eso es importante. Les dije también que es importante que el producto que vayan a hacer sea un producto de consumo que lo puedan consumir ustedes o lo puedan consumir en su casa, y no que vayan a generar un gasto adicional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hacen un jugo, no sé, un fresco de mora, pues lo hacen y luego en el almuerzo o en la cena, pues lo pueden utilizar en sus casas. Lo primero que tienen que hacer es escoger el producto. Eso es lo primero. Van a tener que detallar cuál es el producto, cuánto es lo que van a producir de producto, cuál es la capacidad de almacenamiento, o sea, cuánto producto es el máximo que podrían hacer. Por ejemplo, si fueran a hacer jugo de naranja, si hicieran 1,000 litros, ¿podrían guardarlos en su casa? Pues pienso que no. Si hicieran 10 litros, tal vez sí, tal vez un poco difícil. Entonces ahí es donde ustedes tienen que decir cuánto es la capacidad máxima que tengo de almacenamiento de producto, ¿verdad? Eso es importante. Después van a hacer una estimación del costo unitario, o sea, van a hacer una lista de materiales, mano de obra y costos. O sea, van a poner jugo de naranja. Necesito 10 naranjas, necesito 100 gramos de azúcar, necesito la refri, necesito una máquina para sacarle el jugo a la naranja, no sé. Hacen la lista
y rápidamente dicen, bueno, más o menos me cuesta tanto. Esta parte es una estimación, es la parte donde ustedes empiezan nada más a hacerse una idea. No es que tenga que ser el que los presupuestos después tengan que darle exactamente eso. Es como para irse dando una idea de cuáles son mis costos en este producto. Después de que hacen esa estimación, donde hacen esa lista de materiales, mano de obra y costos, vamos a hacer los presupuestos que vamos a ver a continuación. Presupuesto de producción, materiales, mano de obra y de costos indirectos. Aquí es donde ya nosotros vamos a poder estimar los costos del producto. ¿Ok? Esa es la primera parte. Voy a poner aquí presupuesto de ventas. Bueno, no. Vamos a dejarlo en presupuesto de producción porque ustedes no van a vender el producto. Entonces, no vamos a hacer presupuesto de ventas. Pero sí se los voy a enseñar ahorita. Ok. Luego vamos con la segunda parte. La segunda parte de la tarea de este tema es hacer un mapa de flujo de materiales del proyecto. ¿Qué significa eso? Que van a hacer lo que hicimos en la semana pasada de nuevo. Van a dibujar el proceso del flujo de los materiales. Entonces van a poner, bueno, el mercado. Del mercado me llega la naranja a la casa. Lo meto a la refri. Después saco las naranjas, las corto. Después las coloco en la mesa para ir exprimiendo las naranjas. ¿Me entienden? Van a tener que ir haciendo todo el proceso del flujo de los materiales del proyecto que ustedes van a definir. ¿De acuerdo? Van a hacer el dibujo tal como lo hicimos en la semana pasada. Van a repetirlo. Hasta aquí, hasta esta segunda parte, no hemos elaborado el producto. Lo único que hemos hecho es planificar la producción del jugo de naranja o del arroz con leche o del desayuno o lo que vayamos a hacer. Todavía no hemos entrado en la parte de ejecución, ¿de acuerdo? Ahora sí viene la tercera parte. La tercera parte de la tarea es producir lo que ya yo planifiqué. Entonces, si ya yo planifiqué el arroz con leche, vengo, compro el arroz, compro la leche, compro el azúcar, etcétera. Voy, hago el arroz con leche, veo cuánto me salió, cuánto producto, será que me pega con el presupuesto de producción o no. Ya lo ejecuto. En esta parte van a tomar fotografías del proceso que hicieron, las van a adjuntar a la tarea, van a analizar si el presupuesto fue real, fue realizado. Si yo dije en el presupuesto que iba a gastar 1 kilo de arroz, pues resulta que gasté 1,5 kilos o que gasté 2 kilos. Que yo dije que iba a gastar 1 litro de leche, pero gasté medio litro. O sea, van a analizar si el presupuesto se llevó a cabo como se había planeado. No siempre va a ser así, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo planifico el almuerzo para 10 personas y al final resulta que una familia vino con unos amigos y ahora ya no son 10, son 13 personas? Son situaciones que suceden. Resulta que a la gente le gustó mucho la ensalada y yo pensé que cada persona iba a comer una ración de ensalada, pero todo el mundo empezó a coger 2 raciones de ensalada. Entonces son situaciones que se van dando ya en la realidad y que están bien. No significa que en la vida real el presupuesto se va a dar al 100%. Ustedes van a hacer el análisis de qué sucedió ya en la vida real y lo que yo había presupuestado versus lo que hicimos en la realidad, ¿verdad? Cuánto gastamos, cuánto produjimos, etc. Van a hacer un informe de producción. Van a decirme, bueno, se produjo tanto arroz con leche, se compraron tanto arroz, se compró tanta leche, había tanto arroz en la casa, tanta leche, se utilizó tanto producto, se duró tantas horas en hacer el producto, etcétera. Van a hacer todo un informe de producción de qué fue lo que sucedió a la hora de llevar a cabo el arroz con leche o el jugo o lo que ustedes piensen hacer. Y para terminar, vamos a hacer una exposición. La exposición va a constar
de exponer el presupuesto, exponer el proceso productivo y exponer lo que sucedió, ¿verdad? Exponer las fotos, ver qué sucedió, ver cómo quedó el arroz con leche, si se quemó, si quedó bien, etcétera. Toda esa parte. Van a exponer todo el proyecto como tal. Entonces vean que esto es una tarea que lleva varios pasos, ¿verdad? Ya no es una tarea, digamos, tan simple. Si lo hacemos en pequeñas partes, pues de pronto son 4 o 5 partes simples, pero ya como proyecto ya se genera un trabajo un poco más elaborado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo un presupuesto. Ya yo les acabo de mencionar, ¿verdad?, las etapas que tiene un presupuesto. Primero vamos a empezar con las ventas. Luego, a partir de las ventas, vamos a definir cuánto es lo que vamos a producir. Después de la producción, vamos a definir cuánto vamos a comprar de materiales, cuánto vamos a gastar en salarios. Vamos a hacer un presupuesto de los costos indirectos y vamos a terminar realizando un presupuesto de los gastos de ventas y administrativos. Yo les pasé en la tarea este Excel que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes lo tienen en la tarea. Si ustedes llenan el Excel, al final el Excel les genera un estado de pérdidas y ganancias, donde le va a detallar cuáles fueron los ingresos, cuál fue el costo de la mercadería, le va a generar una ganancia, a esa ganancia le vamos a rebajar los gastos, vamos a obtener una ganancia antes de impuestos, le rebajamos los impuestos y vamos a tener una utilidad neta o una utilidad ya después de impuestos. Vamos a ver entonces el ejemplo. Esto que está aquí en el Excel no hay que tocarlo, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el Excel para hacer su tarea o pueden hacerlo de una forma diferente y libre. Como les dije, el presupuesto se debe adaptar a mis necesidades. No es que yo me tengo que adaptar al presupuesto. Lo importante es que el presupuesto me dé una información correcta. La forma no es, digamos, obligatoria, que sea la misma forma en la que está en un libro o la que está en otro libro o en un video que vi o el que me dio el profesor. Lo importante es que el presupuesto tenga más o menos información dependiendo de lo que yo necesito. Empezamos. El ejemplo que les traigo es un ejemplo muy sencillo para que sea también sencillo de observar. ¿Qué es lo que voy a vender? Huevos duros. O sea, huevos que yo lo he hecho en una olla con agua hirviendo y lo vendo así, ya cocinado. Algo le pasó a mi computadora. Aquí está el presupuesto. Y yo lo vendo el huevo. Entonces es un presupuesto sencillo porque solo hay una materia, ¿verdad? Que es el huevo. La mayoría de costos adicionales son prácticamente costos indirectos. Resulta que yo tengo ya por experiencia que vendo 20 huevos por día aproximadamente. Hay días que vendo más, hay días que vendo menos, pero en promedio más o menos lo que yo vendo son 20 huevos, ¿ok? Y yo los vendo a 500 colones cada huevo, ¿ok? Eso lo que me produce es ventas por 10,000 colones. Vamos a verlo aquí, se me hizo un poco grande. Significa que yo más o menos vendo 10,000 colones por día. Aquí el total, cuando hablamos del total, es el total de la semana. En la semana vendí 100 unidades.
a 500 colones son 50,000 colones que vendí en huevos duros, ¿ok? Pongan mucha atención, ¿verdad? Vamos a observar. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a observar el presupuesto de producción. Y lo que les decía antes de empezar la parte práctica del presupuesto. El presupuesto de producción está totalmente relacionado con las ventas, porque yo tengo que producir para vender. Dependiendo de lo que yo quiero vender, así tengo que producir. Pero va a depender también de los inventarios que yo tengo. Entonces vean lo que sucede aquí. El día lunes yo tenía en la refri 40 huevos duros. Y al final del día yo quiero que me queden 20 en la refri. Entonces, como yo lo que espero vender son 20 huevos, no tengo que cocinar más huevos, porque ya yo los tengo desde la semana anterior que me habían quedado ya producidos. Entonces vean que para vender estos 20 huevos yo no tengo que producir, porque ya yo los tengo aquí en mi inventario inicial. Tenía 40 huevos, vendí 20, me quedan 20 huevos. El lunes en la tarde me quedan 20 huevos. Anoten lo que les voy a decir enseguida, es importante, porque cometen muchos errores con esto. El inventario final del lunes, lo que me quedó en la refrigeradora el lunes, es con lo que yo voy a empezar el martes. Entonces vamos a ponerlos en verde aquí. Lo que a mí me queda el lunes es con lo que empiezo el martes, ¿ok? Resulta que el martes yo no quiero quedarme con ningún huevo en la refrigeradora y pretendo vender 20. ¿Cuáles 20? Los 20 que ya tenía en la refrigeradora. Entonces no tengo que producir ningún huevo. ¿Cómo se calcula la producción requerida? La producción requerida es ventas esperadas más inventario final deseado menos inventario inicial. Vamos a ponerlo aquí. La producción es igual a las ventas esperadas más inventario final menos el inventario inicial. En este caso tenemos que es 20 más 20 menos 40, 0. En este es 20 más 0 menos 20, 0. Como ya no me quedaron aquí huevos el martes, empiezo el miércoles con 0. Resulta que yo para el miércoles quiero terminar con 20 huevos en el inventario final. Entonces, para yo lograr esto, tengo que producir 40 huevos. Viene el jueves empiezo con los 20 que quedaron del día anterior. Quiero vender 20 y quedarme con 20 en el inventario final. Entonces 20 más 20 menos 20 es 20, ¿ok? Y para terminar el día viernes yo digo, bueno, como ya es el último día, no quiero tener inventario. Entonces voy a vender las 20 que tengo en el inventario inicial. Producción es 20 más 0 menos 20, 0. Entonces el día viernes no tengo que producir ninguna unidad. Podemos ver que las ventas esperadas de toda la semana son 100. El inventario final es, ojo, este inventario final es el inventario final del último día, el inventario final de la semana, el inventario final del viernes. Y el inventario inicial es el inventario inicial del primer día, o sea, el lunes 40. 100 más 0 menos 40 me da 60, que son las 60 unidades que tuve que producir en la semana. Les recuerdo que para ustedes va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un inventario inicial de 0. No creo que tengan arroz con leche ya listo para vender, o jugo o de naranja o lo que sea. El inventario final yo creo que también va a ser 0. Entonces por eso les digo que no ocupamos el presupuesto de ventas, porque de una vez tenemos
el presupuesto de producción prácticamente listo, ¿verdad? No tenemos que hacer todas estas matemáticas. A partir del presupuesto de producción, para yo producir estos huevos, estos 60 huevos, yo necesito huevos. Entonces aquí tengo el presupuesto de compras de materias primas. ¿Cuántas son las materias primas que yo voy a requerir? Entonces, para yo hacer un huevo necesito un huevo. Entonces en esta parte sencilla, solo uno. Si ustedes fueran a hacer una ensalada de frutas, pues una ensalada de frutas no lleva, por ejemplo, necesariamente una piña, por ejemplo. Puede ser media piña. O pueden ser 3 bananos en vez de uno. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar cada material, ¿verdad? Y eso es lo otro importante. Tengo que hacer un presupuesto de materia prima para cada material que tengo que comprar. ¿Cuánto es lo que voy a necesitar de cada material? Bueno, como solo voy a producir el miércoles y el jueves, entonces necesito 40 huevos el miércoles, 20 huevos el jueves. En este caso yo no me voy a mantener inventario final ni inventario inicial. La forma de calcularlo es igual. Materia para producción más inventario final menos inventario inicial es la materia que necesito comprar. Entonces, una cosa es la materia que necesito utilizar y otra es la materia que necesito comprar, ¿verdad? En este caso no tengo inventarios ni iniciales ni finales de cada día, por lo cual aquí nada más son los mismos 40 huevos el miércoles y los mismos 40 huevos el jueves. Aquí el precio de los huevos a 200 y nada más multiplico 40 huevos a 200 me cuestan 8,000, 20 huevos a 200 me cuestan 4,000, el total de compra son 12,000 colones. Entonces ahí tengo el presupuesto de materia prima, de lo que yo tengo que gastar en materiales. Luego tengo el presupuesto de mano de obra. En este presupuesto sencillamente tengo cuántas unidades tengo que producir y cuántas horas duro produciendo cada una de esas unidades. Por ejemplo, si yo duro 10 minutos, recordemos que un minuto tiene 60 minutos, entonces son 10 dividido entre 60, son la cantidad de horas que yo necesito para producir un huevo duro. En este caso es 0,16. Esas son la cantidad de horas que me requiere a mí producir un huevo duro. Si yo multiplico la producción requerida por las horas que requiero para producir una unidad, tengo el total de horas que voy a requerir. Tengo que ponerle un precio a las horas. Por ejemplo, 1,500, 2,000, 2,500. Piensen ustedes, ¿cuánto me cobraría una persona por hacer este proyecto? Digamos, por hacer esta ensalada de frutas, por hacer este jugo de mora, por hacer este almuerzo. ¿Cuánto me cobraría una persona por hora por hacer este producto, verdad? Entonces ahí lo colocamos. Aunque nosotros lo estemos haciendo y no se genere un desembolso de dinero, tengo que contabilizar el costo. Y ya con eso tengo aquí calculado el costo de mano de obra por día y aquí el costo de la semana. Y para terminar tenemos el presupuesto de los costos indirectos. El presupuesto de costos indirectos tiene una particularidad y es que se hace estimado. Por ejemplo, yo puedo decir por cada arroz con leche, por cada taza de arroz con leche, yo tengo que gastar en cuchara, en la taza, tengo que gastar en la cocina, la electricidad, el agua. Entonces yo puedo estimar más o menos cuántos son los costos indirectos y yo podría decir, bueno, voy a calcularlo según la cantidad de horas que trabaje.
O sea, que si yo trabajo una hora, yo sé que más o menos gasto 500 colones en costos indirectos. Si yo trabajo 2 horas, yo sé que ya yo gasto como 1000. Son como 500 por hora de costos indirectos. Eso es eh, una aproximación que yo voy a hacer de cuántos son los costos indirectos dependiendo de otro factor. Puede ser los materiales, puede ser por unidad, puede ser por horas de mano de obra. Entonces aquí eso es para la parte variable de los costos indirectos. Pero también tengo algunos gastos que son fijos. ¿Cómo qué? Como podría ser, por ejemplo, el alquiler de la cocina. Resulta que yo alquilo una cocina, digamos una soda, y a mí me cobran 200,000 por mes por alquilar esa soda. Si yo produzco o no produzco, siempre tengo que pagar la soda, el alquiler. Entonces aquí es donde yo tengo que poner cuáles son los costos indirectos fijos de mi producción. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que por cada hora de mano de obra se me generan 500 colones de costos indirectos. Y aparte de eso tengo costos fijos de 500 colones también. Aquí entonces ya logro calcular costos indirectos variables, costos fijos, costos indirectos fijos y el total de los costos indirectos. ¿Ok? Para terminar, hago un presupuesto de gastos. Esos gastos pueden ser variables o pueden ser fijos también. Por ejemplo, el ejemplo que les dije antes, si yo le doy a Chenoa 100 colones, bueno, no era Chenoa, creo que era, pero no importa, creo que era Sarabia, pero si yo le doy a Chenoa 100 colones por cada arroz con leche que venda, eso es un gasto de ventas que voy a tener, pero eso es posterior al producto, no es parte del producto. Entonces aquí yo coloco cuáles son los gastos de ventas y administrativos. También podría tener gastos financieros, pero en nuestro caso no vamos a tener gastos financieros, ¿verdad? Es un proyecto pequeño del colegio. No vamos a pedir un préstamo para hacer un arroz con leche, ¿verdad? Entonces, en este presupuesto vamos a hacer un presupuesto de gastos de ventas y administrativos. Estos son variables, 100 colones por unidad. Y vamos a tener también unos gastos financieros de ventas o administrativos que van a ser fijos. Por ejemplo, que yo pague publicidad, no sé, 1000 colones por día de publicidad. Entonces ya es un costo fijo que no depende de las ventas. Ese lo tendría que poner abajo. En nuestro ejemplo no van a haber costos fijos tampoco. No vamos a gastar en alquiler ni en publicidad. Pero esos costos que ya son fijos vienen abajo. Y ya con esto tendríamos todos los presupuestos de los costos del producto. ¿De acuerdo, gente?